El sol caía cálido sobre la costa de Georgia, proyectando reflejos dorados sobre el océano que bordeaba la villa de los Holloway. Era una propiedad majestuosa, con jardines simétricos, fuentes centenarias y una vista que parecía diseñada para portadas de revistas. Aquella tarde, la mansión estaba adornada con toldos blancos, flores en cascada y una alfombra marfil que serpenteaba hasta un altar al aire libre. Era el escenario perfecto para una boda de alto perfil, la del magnate constructor Nathan Holloway y Madeline Brooks, una consultora de imagen pública con presencia habitual en medios. El evento reunía a personalidades del mundo empresarial, político y mediático. Helicópteros sobrevolaban discretamente, cámaras captaban cada detalle, y los agentes de seguridad escaneaban con profesionalismo cada rostro que ingresaba al recinto. Nada estaba dejado al azar. Sin embargo, algo comenzó a alterar el equilibrio en las sombras de la organización. A última hora, el jefe de seguridad recibió una llamada. Una mujer, no registrada originalmente, debía ser añadida a la lista de invitados. No tenía apellido confirmado, pero la indicación venía desde arriba, con la urgencia de no hacer preguntas. Mientras tanto, a cientos de kilómetros al oeste, en una comisaría del norte de Alabama, el oficial Mark Dalton revisaba reportes rutinarios cuando un mensaje cifrado lo hizo fruncir el ceño. Habían encontrado a una mujer sin identificación cerca de un río. No hablaba, pero sus huellas coincidían con las de Emily Warren, declarada muerta 4 años atrás. Dalton, veterano en casos complejos, sintió que algo no encajaba. Llamó a la central de Atlanta. En menos de 1 hora, la confirmación llegó. El ADN coincidía. Millie estaba viva. La mujer fue trasladada bajo custodia. Tenía el rostro delgado, marcas en los brazos y una mirada difícil de sostener. No hablaba, pero no intentaba escapar. Mientras el vehículo policial avanzaba hacia la costa este, la cobertura mediática de la boda se intensificaba. Los reporteros comentaban el vestido de Madeline, el discurso de bienvenida y la elegancia sin esfuerzo de Nathan. Nadie sospechaba que, en unas horas, todo eso colapsaría. En la sala de control de seguridad, uno de los supervisores, al ver la lista digital actualizada, frunció el ceño al encontrar un nombre sin fotografía ni historial. Al cotejar las iniciales con antiguos registros, palideció. No dijo nada, pero supo que debía reforzar el perímetro. Informó discretamente a su superior. Algo grande estaba por pasar, y no tenía que ver con el ramo o los anillos. Afuera, los invitados se acomodaban en sus asientos. El cuarteto de cuerdas ensayaba una última vez. La ceremonia estaba a minutos de comenzar. Nadie imaginaba que, tras esa fachada blanca y perfecta, se gestaba una verdad largamente enterrada. Y la mujer que todos creían muerta estaba por cruzar el umbral. Con ella vendrían las preguntas, las respuestas y el fin de la mentira. Cuando el maestro de ceremonias anunció el inicio de la boda, la música del cuarteto se alzó suave entre las conversaciones de los invitados. Las cámaras se enfocaron en el altar, donde el personal de organización realizaba los últimos ajustes. El aire olía a jazmín y lavanda, y por un momento todo parecía desenvolverse con normalidad. Sin embargo, el ritmo del evento cambió en cuanto se notó un movimiento inusual en la entrada principal. Los encargados de protocolo se miraron confundidos, mientras una figura femenina, vestida con sobriedad y gafas oscuras, cruzaba lentamente el pasillo central. Tras ella, el oficial Mark Dalton avanzaba en silencio, sin interferir pero sin despegarse. Los invitados comenzaron a susurrar al verla. Algunos sacaron discretamente sus teléfonos móviles y empezaron a grabar. Nadie la reconocía, pero su andar seguro y el hecho de estar acompañada por un oficial uniformado hacían imposible ignorarla. La seguridad, aunque en estado de alerta, no intervino. Las instrucciones eran claras: evitar cualquier altercado durante la ceremonia. Mientras tanto, el equipo de prensa,
Ubicado junto al área de recepción, enfocó sus lentes hacia la escena, sin saber todavía que sus cámaras estaban captando el principio de una crisis mediática. En el altar, Nathan Holloway percibió el silencio anormal entre los asistentes. Giró la cabeza levemente y su expresión cambió al instante. Reconoció el rostro de la mujer que avanzaba hacia él, Emily Warren. La misma mujer a quien había enterrado simbólicamente 4 años antes. La misma a la que la prensa había despedido en titulares sensacionalistas. Por un instante, el entorno quedó suspendido en una especie de vacío sonoro. Luego, todo sucedió de forma acelerada. El oficial Dalton se adelantó, extrajo un documento oficial de su chaqueta y lo sostuvo en alto. Se trataba de una orden judicial. Al leerla en voz alta, el murmullo entre los asistentes se convirtió en una mezcla de confusión, indignación y sorpresa. Nathan fue escoltado con firmeza por personal de seguridad hacia una zona aislada. Protestó de forma enérgica, señalando que todo era una provocación cuidadosamente orquestada, pero no opuso resistencia física. Madeleine Brooks, visiblemente alterada, fue retirada rápidamente del altar. Sus gestos mostraban incredulidad y temor. Su entorno inmediato intentaba alejarla de las cámaras que ya transmitían en directo. El caos se intensificó. Los invitados comenzaron a abandonar sus asientos, algunos corriendo hacia los vehículos. Otros buscaban explicaciones, sin encontrarlas. En cuestión de minutos, la celebración se transformó en un espectáculo público de naturaleza judicial. La aparición de Emily no solo trastocó un evento cuidadosamente planificado, sino que activó una serie de protocolos que no se esperaban en un entorno social de élite. El oficial Dalton solicitó apoyo inmediato, ordenó el cierre perimetral de la propiedad y comenzó la revisión de identificaciones y autorizaciones de acceso. Emily permanecía en silencio, observando la escena sin expresión aparente. Su presencia no requería palabras. El solo hecho de estar allí, viva y con identidad comprobada, desencadenaba una reacción en cadena que ya nadie podía detener. Bajo la superficie del lujo y la perfección, comenzaba a aflorar una historia que muchos habían intentado enterrar. Mientras los invitados abandonaban la villa y la prensa saturaba el acceso principal, el equipo de investigación activado por el oficial Mark Dalton inició las primeras diligencias. Se asignaron agentes para entrevistar a los testigos, recoger grabaciones y asegurar los documentos de la propiedad. A medida que el caos disminuía, comenzaron a emerger detalles del pasado que hasta entonces habían permanecido bajo un estricto control de imagen. Nathan Holloway, hasta ese día admirado como filántropo y empresario visionario, mantenía un perfil público cuidadosamente curado. Sus discursos sobre sostenibilidad, responsabilidad corporativa y renovación urbana lo habían convertido en figura clave en el desarrollo de infraestructuras en el sureste del país. Sin embargo, el análisis preliminar de sus movimientos financieros reveló irregularidades sustanciales. El equipo de delitos económicos, trabajando en paralelo, detectó transferencias hacia cuentas en paraísos fiscales, adquisiciones de terrenos sobrevalorados y contratos firmados con empresas sin trayectoria. Esas operaciones, hasta ahora justificadas como estrategias de expansión, comenzaron a mostrar un patrón de simulación y desvío de fondos. Varios de estos movimientos coincidían en fechas con momentos de tensión registrados en la vida doméstica de Holloway. La figura de Emily Warren, hasta entonces silenciada por su ausencia, empezó a tomar relevancia dentro del nuevo enfoque del caso. Enfermera de formación, había trabajado por años en centros de salud comunitarios antes de alejarse del ámbito público. Su nombre casi no aparecía en medios ni en eventos sociales, pero registros internos de la empresa mostraban movimientos de ingreso con su clave personal a archivos administrativos, especialmente durante los últimos meses previos a su desaparición. Un cruce de datos con correos archivados confirmó que había solicitado consultas legales con 2 despachos especializados en divorcios complejos y protección patrimonial. La policía localizó también reportes de llamadas a emergencias provenientes de la residencia Holloway durante el último año en que Emily estuvo activa.
Ninguna derivó en denuncia formal, y todas fueron archivadas como disputas domésticas sin evidencia concluyente. Las declaraciones de los vecinos indicaban que las discusiones eran frecuentes, aunque siempre a puertas cerradas. La reconstrucción del contexto doméstico revelaba una relación marcada por el desequilibrio de poder y el aislamiento progresivo de Emily respecto a su entorno social y familiar. Uno de los hallazgos más relevantes fue un archivo personal descubierto en una caja de seguridad bancaria registrada a nombre de Emily. En él se encontraba documentación detallada de movimientos financieros irregulares vinculados directamente a la firma de Nathan Holloway. Había copias de contratos, correos impresos y registros de llamadas, todos debidamente clasificados. Este material indicaba que Emily no solo había descubierto prácticas ilegales dentro de la empresa, sino que había comenzado a recopilar evidencia sistemáticamente. Todo apuntaba a que, tras descubrir la magnitud del fraude, había iniciado los preparativos para separarse legalmente, lo cual la colocaba en una posición peligrosa frente a los intereses de su esposo. La investigación concluyó que el perfil público de Nathan funcionaba como una estructura de fachada para ocultar una red de operaciones cuestionables. En ese escenario, la desaparición de Emily dejaba de ser un hecho aislado y comenzaba a entenderse como un intento premeditado de eliminar un obstáculo capaz de exponerlo. La investigación estableció que la desaparición de Emily Warren se produjo durante un viaje que Nathan Holloway organizó a orillas del lago Hartwell, en la frontera entre Georgia y Carolina del Sur. El lugar, elegido por su aislamiento y discreción, fue arrendado por Holloway con un mes de antelación. Los registros de alquiler indicaban que había solicitado expresamente una casa sin sistema de alarma ni cámaras, bajo el argumento de buscar privacidad absoluta. El contrato fue firmado en efectivo, y los movimientos de entrada y salida del inmueble no quedaron registrados de manera oficial. Durante los días previos al viaje, Holloway realizó compras significativas en tiendas de mejoras para el hogar, adquiriendo herramientas, lonas y materiales de construcción. Todo pagado en metálico. Los testimonios de los vecinos más cercanos al lugar del alquiler confirmaron que, durante la noche correspondiente al fin de semana, en que Emily fue reportada como desaparecida, se escucharon ruidos inusuales provenientes del área boscosa adyacente. Algunos mencionaron movimientos de vehículos a horas no habituales, pero ninguno presentó denuncia en su momento. A partir de esta información, el equipo forense y los expertos en criminalística trazaron un perímetro de búsqueda. Uno de los puntos marcados por los investigadores fue una zona del bosque donde el terreno parecía haber sido alterado. Una antigua señal de madera, semienterrada, mostraba rastros de haber sido manipulada recientemente. El análisis preliminar de la tierra reveló capas removidas y compactadas de forma no natural. Las muestras fueron enviadas al laboratorio mientras los drones mapeaban el área con tecnología infrarroja. El fiscal del distrito, al recibir estos datos, autorizó una intervención directa. El procedimiento se llevó a cabo bajo estricta confidencialidad, sin presencia de medios. Durante la inspección del sitio, los técnicos localizaron materiales textiles y elementos compatibles con la presencia humana. Las primeras pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a Emily. Aunque aún no era posible establecer con precisión qué ocurrió esa noche, el conjunto de indicios físicos era suficiente para reorientar la investigación hacia un intento deliberado de encubrimiento. Paralelamente, se descubrieron documentos que mostraban que Nathan había solicitado, apenas una semana después de la desaparición de su esposa, la activación de una póliza de seguro de vida. El formulario incluía una declaración jurada donde constaba que Emily había sido presuntamente víctima de un accidente acuático, pese a no haberse encontrado en su momento cuerpo ni pertenencias. El seguro fue aprobado provisionalmente bajo cláusulas de desaparición prolongada, lo cual permitió a Holloway recibir un pago parcial. Esto generó sospechas adicionales, ya que también se detectaron otros movimientos similares en distintas cuentas de inversión.
Conforme se acumulaban pruebas materiales, el caso pasó de la categoría de desaparición a la de tentativa de homicidio con agravantes. Los fiscales comenzaron a preparar la reformulación de los cargos. Emily fue trasladada bajo protección federal para someterse a una evaluación médica integral y asegurar su bienestar físico y psicológico antes de iniciar su declaración oficial. La presencia de una víctima viva alteraba por completo el enfoque del proceso judicial y abría la posibilidad de reconstruir con precisión los hechos que habían permanecido ocultos durante años. El proceso de verificación de identidad de Emily Warren tomó 3 días completos. Había sido encontrada en los límites de Mississippi por un pescador local, desorientada y en estado físico deteriorado. Ingresó en un hospital rural sin documentación, sin capacidad para ofrecer información coherente sobre su identidad. Los médicos detectaron signos físicos compatibles con un evento traumático previo y pérdida parcial de memoria. Sin antecedentes registrados y sin denuncia activa en ese estado, fue inscrita bajo el nombre provisional de Mary Doe y trasladada, semanas después, a un centro de asistencia social en las afueras de Jackson. Durante los 3 años siguientes, vivió en ese centro bajo perfil anónimo. Su rutina era estable, aunque marcada por el aislamiento. Asumió tareas de limpieza y mantenimiento, evitando el contacto prolongado con otras personas. No se relacionaba con el resto de residentes más allá de lo necesario, y nunca participaba en actividades grupales. El personal del lugar la describía como reservada, meticulosa y extremadamente cautelosa con su entorno. A pesar de sus lagunas de memoria, conservaba habilidades organizativas y una notable atención al detalle, lo que le permitía desenvolverse con cierta autonomía. Los primeros indicios de recuerdos comenzaron a manifestarse de forma fragmentada, a través de imágenes recurrentes asociadas al agua, gritos distorsionados y un rostro masculino sin nombre. Al principio, esos recuerdos no tenían un marco temporal definido ni una narrativa clara. Solo años más tarde, durante una emisión de noticias en la televisión comunitaria, escuchó una entrevista con Nathan Holloway tras recibir un reconocimiento nacional por su aporte a proyectos de renovación urbana. La voz, más que la imagen, activó en ella una reacción intensa. Aunque no logró verbalizar la conexión en ese momento, algo cambió en su comportamiento. Solicitó acceso a periódicos atrasados, comenzó a recolectar recortes y pidió autorización para contactar con autoridades del estado vecino. El informe redactado por la oficina del sheriff local indica que la mujer acudió en persona al puesto policial con una carpeta de recortes y una petición formal para ser identificada. La coincidencia de huellas dactilares con los registros de Emily Warren fue confirmada por el sistema federal en menos de 24 horas. Un segundo análisis biométrico y la evaluación de características anatómicas reforzaron la coincidencia. A partir de ahí, se reactivó oficialmente el expediente archivado años atrás, como caso de desaparición sin resolución. Emily fue trasladada a un centro médico con apoyo psicológico especializado, donde comenzó a reconstruir su historia mediante sesiones supervisadas. Su relato, aunque fragmentado, permitió a los investigadores establecer una cronología preliminar de los hechos ocurridos durante el fin de semana de su desaparición. Las autoridades federales tomaron control del caso y se emitió una nueva orden de investigación ampliada. El oficial Mark Dalton fue asignado nuevamente como enlace principal por su experiencia previa y conocimiento de la zona. La declaración de Emily, aunque aún incompleta, representaba un giro crucial. Por primera vez, la justicia contaba con una testigo viva, cuyas palabras contradecían la versión oficial mantenida durante años. Con base en las declaraciones de Emily Warren y el análisis forense del terreno en las inmediaciones del lago Hartwell, las autoridades federales autorizaron una segunda intervención en la propiedad, donde ella había sido vista por última vez. Esta vez, el objetivo no era la búsqueda superficial de indicios, sino una excavación meticulosa en las zonas marcadas por imágenes satelitales históricas que evidenciaban alteraciones en el subsuelo. Un equipo especializado en antropología forense y reconstrucción de escenas enterradas
Trabajó durante varios días en condiciones controladas. Bajo una capa de tierra compactada y cubierta de maleza artificial, se identificaron materiales compatibles con un intento deliberado de ocultación. Fragmentos de lona plástica, restos de cemento endurecido y fibras textiles sintéticas. A una profundidad intermedia, se encontraron indicios biológicos compatibles con el testimonio de la víctima, recuperados en el área intervenida. Las pruebas de laboratorio confirmaron la coincidencia genética con Emily, lo que validaba su testimonio parcial y reforzaba la hipótesis de una tentativa de homicidio. La distribución de los elementos recuperados sugería un proceso improvisado, pero metódico, orientado a simular una desaparición sin dejar evidencias directas. El tipo de cemento utilizado coincidía con productos adquiridos en una de las ferreterías donde Nathan Holloway había sido registrado semanas antes del viaje. Además, la ubicación exacta correspondía con la zona marcada en un croquis incautado durante una búsqueda previa en uno de sus dispositivos personales. De manera simultánea, se intensificó la revisión de la documentación contable de la compañía constructora de Holloway. Salieron a la luz operaciones realizadas a través de empresas ficticias creadas con estructuras de propiedad opacas y sede en estados sin obligaciones estrictas de declaración fiscal. Los contratos firmados con estas entidades simulaban pagos por servicios de consultoría o suministros de materiales nunca entregados. Las transacciones eran cerradas con firmas electrónicas autorizadas, varias de las cuales correspondían a empleados que ya no trabajaban en la empresa o negaban haber participado en dichas autorizaciones. Una de estas cuentas, según se confirmó después, había sido abierta por Emily antes de su desaparición, lo que indicaba que ella estaba al tanto del mecanismo de desvío de fondos. Entre los testigos entrevistados, un antiguo proveedor mencionó que había entregado herramientas pesadas y productos de construcción directamente a la residencia de Holloway, pese a que los recibos indicaban una obra inexistente. Esta declaración fue respaldada por registros de GPS de la flota de reparto. El testimonio permitió vincular físicamente los recursos utilizados en la supuesta escena del crimen con la cadena de suministros controlada por el propio Nathan. El descubrimiento sirvió también para solicitar una orden de allanamiento en la sede administrativa de la empresa, donde se incautaron discos duros, contratos originales y una carpeta cifrada que contenía documentos en formato PDF con amenazas implícitas, correos no enviados y borradores de acuerdos financieros. Todo el conjunto de pruebas apuntaba a una planificación previa, con intención de silenciar a una persona con acceso privilegiado a información comprometedora. Emily no había sido una víctima circunstancial, sino una amenaza directa para la estructura de poder que Holloway construyó. La investigación avanzaba hacia la consolidación de cargos formales, mientras se preparaba la entrega de los hallazgos a la Fiscalía Regional. Durante el interrogatorio oficial, Nathan Holloway se mantuvo sereno, con un discurso medido y sin alteraciones visibles. Invocó su derecho a no declarar sin presencia de su abogado y evitó responder preguntas directas relacionadas con la desaparición de su esposa. Sin embargo, las pruebas reunidas hasta ese momento ya habían superado el umbral de sospecha razonable. Los informes forenses confirmaban la presencia de sangre de Emily en el terreno cercano al lago Hartwell. Las evidencias documentales vinculaban a Holloway con movimientos financieros irregulares, adquisiciones encubiertas y uso de identidades empresariales ficticias. La línea cronológica reconstruida por los investigadores mostraba una secuencia coherente. Una confrontación doméstica, una desaparición sin denuncia inmediata, una reclamación de seguros de vida y una campaña de reconstrucción pública que buscaba reforzar su imagen de benefactor. La Fiscalía presentó una solicitud formal para elevar los cargos. Se incluyeron tentativa de homicidio agravado, fraude documental, obstrucción a la justicia y declaraciones falsas bajo juramento. El marco legal permitía una acumulación de causas penales independientes, todas interrelacionadas por un patrón de conducta encubridora. En la audiencia preliminar, la jueza admitió como válidas las pruebas materiales, incluidas las imágenes satelitales, las pruebas genéticas
y los documentos incautados en la sede corporativa. La defensa intentó impugnar la validez de algunos procedimientos, pero no logró desacreditar la cadena de custodia ni la legalidad de las órdenes emitidas por el tribunal. Emily Warren, ya plenamente identificada y con estado de salud estable, fue admitida como testigo clave. Su testimonio, entregado bajo juramento en una sesión reservada, permitió esclarecer aspectos hasta entonces desconocidos. Detalló su conocimiento de los movimientos financieros de la empresa, la recopilación de documentos incriminatorios y las amenazas veladas que recibió en las semanas previas a su desaparición. Explicó cómo había intentado buscar asesoría legal sin alertar a su entorno inmediato y cómo fue inducida a realizar el viaje al lago Hartwell en un contexto de aislamiento emocional creciente. Aunque sus recuerdos del momento exacto del ataque seguían incompletos, su descripción del proceso de vigilancia, silenciamiento y despersonalización al que fue sometida resultó suficiente para establecer un patrón de control psicológico prolongado. La sociedad reaccionó con conmoción. Medios de comunicación, líderes comunitarios y antiguos colaboradores de Holloway expresaron desconcierto ante la magnitud de los hallazgos. La imagen pública del empresario se desplomó en cuestión de días. Fundaciones con su nombre suspendieron actividades, contratos de obra fueron congelados y miembros de su junta directiva presentaron su renuncia. A nivel jurídico, el caso comenzó a ser tratado como emblemático. No se trataba simplemente de un conflicto matrimonial, sino de un entramado donde una figura de poder había manipulado estructuras legales, financieras y sociales para ocultar una tentativa de asesinato. La fiscalía solicitó prisión preventiva sin derecho a fianza. El juez aceptó, considerando el riesgo de fuga y la posible destrucción de pruebas adicionales. El caso fue elevado a juicio con carácter prioritario. La narrativa pública ya no giraba en torno al éxito empresarial, sino al silenciamiento de una voz que había sobrevivido para contar lo que muchos intentaron borrar. El juicio contra Nathan Holloway comenzó en medio de una atención mediática sin precedentes. Durante 7 semanas, el Tribunal del Condado de Fulton acogió a periodistas, juristas y observadores internacionales que siguieron cada fase del proceso. La acusación presentó un caso estructurado con precisión, basado en pruebas documentales, análisis forenses y testimonios clave. Desde el primer día, la estrategia de la defensa se centró en cuestionar la estabilidad psicológica de Emily Warren. Se sugirió que su desaparición había sido voluntaria y que su retorno respondía a una confusión mental generada por un colapso emocional. Sin embargo, los informes psiquiátricos oficiales, elaborados por especialistas independientes, descartaron diagnósticos clínicos que pudieran debilitar su credibilidad. Los peritos concluyeron que la amnesia parcial derivaba de una lesión traumática y no de un trastorno fabricado o inducido. Las pruebas materiales se presentaron en orden cronológico. Se expusieron grabaciones de drones sobre el terreno excavado en el lago Hartwell, imágenes satelitales que mostraban alteraciones del paisaje, registros de compras de materiales de construcción y análisis genéticos que confirmaban la presencia de restos biológicos de Emily en el área señalada. Además, se introdujeron documentos recuperados en la oficina central de Holloway, incluyendo correos cifrados y simulaciones de contratos con empresas fantasma. Cada pieza fue explicada por especialistas forenses, contables y técnicos que acompañaron sus conclusiones con peritajes auditados. El testimonio de Emily fue reservado, pero posteriormente se divulgó parte del contenido con autorización judicial. En él, reconstruyó los meses previos a su desaparición, explicando cómo había notado irregularidades financieras en la empresa de su esposo y cómo comenzó a recopilar pruebas en secreto. Describió una atmósfera doméstica marcada por el control, el aislamiento y el temor progresivo ante las reacciones imprevisibles de Nathan. Su declaración no incluyó detalles explícitos del ataque, pero relató de manera consistente su estado posterior, el período de confusión, su vida en el anonimato y el proceso que la llevó a recuperar su identidad. La acusación convocó a más de 20 testigos, entre ellos ex empleados, vecinos, personal médico y expertos en derecho corporativo.
Todos aportaron piezas complementarias al rompecabezas probatorio. La defensa, limitada por la contundencia de los hechos, se concentró en desacreditar la cadena de custodia de las pruebas y en insinuar una conspiración mediática contra Holloway. Ninguno de estos intentos logró debilitar el caso principal. Tras las exposiciones finales, el jurado se retiró a deliberar. 23 horas después, regresó con un veredicto unánime: culpable en todos los cargos. El tribunal dictó una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nathan Holloway fue trasladado de inmediato a un centro de máxima seguridad. Su empresa fue declarada en quiebra técnica y puesta bajo administración judicial. Madeleine Brooks, su expareja y socia en eventos públicos, desapareció de la escena mediática sin dejar declaraciones. El caso fue inscrito como precedente judicial. El expediente incluyó una nota destacada. La víctima, declarada muerta oficialmente, testificó en persona ante la corte. Una anotación que convertía la causa en un ejemplo único en la historia judicial del Estado. Tras la sentencia, Emily Warren no regresó a su antiguo entorno. La casa en la que había vivido durante casi una década fue vendida por decisión de la Administración de Bienes, sin que ella interviniera en el proceso. No mantuvo contacto con familiares, muchos de los cuales habían asumido su muerte como definitiva, y ahora evitaban el tema por incomodidad o temor a la exposición pública. Las amistades previas tampoco reaparecieron. Algunas alegaron desconocimiento, otras ofrecieron disculpas tardías, pero Emily no respondió a ninguna comunicación. El aislamiento que en otro tiempo fue impuesto, ahora era elegido como mecanismo de protección. Se instaló en una vivienda alquilada en las afueras de Augusta, una pequeña casa anónima con jardín descuidado y cortinas cerradas. Desde allí comenzó a colaborar con una organización de apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica. No actuaba como figura pública ni portavoz, sino como asistente técnica y acompañante silenciosa en procesos legales y médicos. Tenía una rutina estable. Evitaba la exposición, no permitía la toma de fotografías y solicitaba expresamente que su nombre no figurara en informes internos ni bases de datos abiertas. Rechazó propuestas de entrevistas y negó cualquier oferta editorial. Su historia era conocida, pero no por ella, sino por las instituciones que habían documentado el caso. A pesar de su resistencia a la visibilidad, accedió a participar en sesiones de formación confidenciales dirigidas a fiscales y jueces, donde se analizaban dinámicas de manipulación psicológica y violencia encubierta en contextos de alto perfil social. Su intervención se limitaba a una descripción precisa de los mecanismos de control a los que fue sometida y del proceso de recuperación de su identidad. Estas sesiones no eran públicas y se desarrollaban en espacios cerrados con estrictas normas de confidencialidad. Su contribución fue valorada por expertos como insustituible, al ofrecer una perspectiva que rara vez llegaba a los estrados judiciales con una voz sobreviviente. El oficial Mark Dalton, quien había seguido el caso desde sus primeras etapas, mantenía un contacto esporádico con Emily. La visitaba aproximadamente una vez al mes, siempre con cita previa y sin uniformes. Las conversaciones giraban en torno a nuevos casos, análisis de documentación o informes legales en curso. La relación entre ambos se basaba en la confianza profesional, sin componentes emocionales visibles. Dalton valoraba su experiencia como herramienta para comprender señales tempranas que muchas veces pasaban desapercibidas en investigaciones estándar. Emily rechazó propuestas de representación legal para iniciar demandas civiles o procesos de compensación económica. No buscaba restitución material ni reparación simbólica. Su interés estaba centrado en prevenir que otros casos quedaran sin resolver por falta de comprensión institucional. No hablaba en público, no escribía memorias y no participaba en actos conmemorativos. Se convirtió en una presencia estable pero invisible en los márgenes del sistema. Su figura, aunque no promovida, comenzó a circular en entornos especializados como referencia ética.
Representaba una evidencia concreta de que la justicia, aunque lenta e imperfecta, podía alcanzarse. No como acto heroico, sino como resultado de persistencia, estructura y verdad documentada. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.